Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro taller extraescolar, textos autobiográficos. Estoy muy contenta porque estamos iniciando la última semana de nuestro taller. Estamos ya, pues, más que nada en la recta final, porque la sesión de hoy es la sesión 15, la penúltima sesión. Ya el viernes tenemos nuestra última sesión síncrona en la que pues estaremos dándole un cierre a esta, pues que para mí ha sido una aventura bastante creativa, novedosa y con muchísimas creaciones literarias de por medio. Así que bueno, les doy la más bienvenida, les envío un cordial saludo para cuando revisen esta grabación. Y bueno, ¿cuáles son los puntos del día de hoy? Pues vamos a terminar la tarea que quedó pendiente, la actividad más bien que quedó pendiente desde la sesión pasada, que es ¿Quién es Malala Yousafzai? Recuerden que es uno de los libros que también leímos. Sin embargo, a diferencia de la vida de ella, no vimos como tal un video, como se pasó con Nelson Mandela o con García Márquez, que sí vimos un video de él leyendo su obra. Entonces vamos a aterrizar también en un video quién es Malala Yousafzai, esta activista pakistaní. Vamos a terminar de leer su libro, que también recuerdan que en la sesión pasada estuvimos leyendo los párrafos finales del texto de Nelson Mandela y de Gabriel García Márquez. Y pues vamos también a dedicarles al final de la sesión una explicación, un recorrido sobre qué es la actividad 2 que vamos a construir para como segunda actividad de este segundo bloque. Bueno, nos vamos a ir entonces a revisar un video. ¿Quién es Malala Yousafzai, esta activista? Entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla para que podamos ver este video. ¿Sabías que una pequeña pakistaní comenzó una revolución mundial escribiendo su propio blog? Hoy te traemos la increíble historia de una heroína moderna que nos ha inspirado en la lucha por el derecho de los niños a la educación. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 al noroeste de Pakistán, en el seno de una familia musulmana sunita. Es la hija de Toperkai y Ziauddin Yousafzai y tiene dos hermanas menores. El nombre Malala significa afligida, pero también viene de una heroína afgana del siglo XIX llamada Malalai de Mainwan, una figura de similar importancia a Juana de Arco para los franceses. Su padre es poeta y era dueño de una red de establecimientos escolares llamados The Kushal Public School. Ha sido la principal influencia de Malala para convertirse en defensora de los derechos de la educación. En un principio, Malala le expresó a su familia el deseo de ser médica, pero su padre, viendo el potencial de su hija, la animó a ser activista y la dejaba participar en debates políticos en casa mientras sus hermanos se iban a dormir. Tuvo una buena educación inicial y a los 10 años ya hablaba 3 idiomas: pastún, urdú e inglés. En el 2007, un grupo de talibanes extremistas tomaron el control de la zona donde vivía Malala e impusieron leyes que retrasaban el avance de la sociedad. Algunas de las actividades que prohibieron, especialmente a las mujeres, fueron los bailes, la televisión, las compras en centros comerciales y el derecho de las niñas a educarse. Esto ocasionó que destruyeran centros educativos para mujeres, cosa que hizo enojar mucho a Malala. A raíz de la situación que atravesaba la comunidad, comenzó a dar discursos cuestionando la injerencia talibán en la vida del pueblo. Y fue en un club de prensa de la ciudad de Peshawar donde dijo la famosa frase: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico de la educación? Este discurso se volvió masivo y llamó la atención de mucha gente, incluso del grupo terrorista, quienes la comenzaron a percibir como una amenaza. En 2008, la agencia local de la BBC de Londres buscaba a una estudiante de SWAT para que escribiera un blog anónimo sobre la vida en el lugar. Los periodistas se habían contactado con el padre de Malala para que les ayudara en la búsqueda, pero nadie se atrevía por miedo a las represalias. La valiente que se animó al desafío fue Malala, que aceptó escribir bajo el seudónimo de Gul Makai. Por entonces tenía solo 12 años. El procedimiento era el siguiente: escribía el texto en papel y se encontraba con un periodista que lo escaneaba y enviaba a Londres. Sí, como en una película de espías. El 3 de enero de 2019 fue publicada por primera vez.
y con el tiempo algunos extractos del blog que contaban cómo era la vida bajo el régimen talibán también se publicaron en diarios locales. Lo que vendría a continuación cambiaría la vida de Malala y su familia para siempre. El 9 de octubre de 2012, cuando Malala tenía 15 años, volvía a casa en el autobús escolar cuando dos miembros del ejército talibán subieron al vehículo y preguntaron por ella. Le dispararon 3 tiros, dejándola a ella y a sus compañeras gravemente heridas. Uno de los disparos impactó en su frente, sin embargo, logró sobrevivir. Mientras se encontraba en el hospital militar al que había sido trasladada, miles de personas salieron a la calle a protestar. La noticia tuvo relevancia internacional y desde varios lugares del mundo acompañaron esas voces de protesta. Algunos de los personajes famosos que se unieron a este llamado fueron Barack Obama, Madonna, Selena Gómez, Desmond Tutu y Ban Ki-moon, el entonces secretario de las Naciones Unidas. Una vez que Malala logró estabilizarse, fue trasladada a un hospital en Inglaterra para una rehabilitación intensiva. El mundo entero estaba pendiente de su evolución, aunque el ejército talibán seguía con el objetivo de acabar con su vida e incluso con la de su padre. Ante el peligro, la familia se mudó definitivamente a Inglaterra, donde Malala pudo reiniciar su vida en una nueva escuela. Con respecto a esto dijo, volver a la escuela me ha hecho muy feliz. Sueño con que todos los niños del mundo puedan ir, porque es su derecho básico. Luego de la recuperación, continuó su lucha por los derechos de los niños y adolescentes, convirtiéndose en una voz referente alrededor del mundo. La revista Time la incluyó por 3 años seguidos en la lista de 100 personas más influyentes del mundo. En julio de 2013 dio un discurso en las Naciones Unidas para concientizar sobre el acceso universal a la educación. Fue un discurso muy emotivo que conmovió a todos los presentes, incluidos sus padres que se encontraban en el recinto. Este fue el punto de partida de varios reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Simone de Beauvoir, el Premio Sájarov, el Internacional de Cataluña. El Parlamento canadiense le concedió la ciudadanía honoraria. En 2014, cuando Malala tenía 17 años, se le otorgó el premio más importante, el Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir este reconocimiento. En esta edición, compartió el premio con el activista indio Kailash Satyarthi. Ambos se encuentran alineados en la lucha por los derechos infantiles, Malala por el derecho a que todos los niños reciban educación, y Satyarthi por la abolición del trabajo esclavo infantil. Luego de terminar la escuela, continuó sus estudios en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Hoy, con 23 años, Malala tiene claro su futuro como activista en la lucha por los derechos civiles. Sin duda, Malala es un ejemplo para todos los niños de su generación y una gran inspiración para las mujeres que luchan todos los días en contra de las desigualdades de género. Junto a su padre, creó una fundación para seguir defendiendo los derechos de los niños. Junto a la fundación, participó en la campaña por la liberación de 216 estudiantes nigerianas secuestradas por el grupo extremista islámico Boko Haram. En su viaje al país africano, visitó campamentos de familias desplazadas por la violencia para conocer sus casos. En un discurso en la ciudad de Maiduguri afirmó, Nigeria es el país más rico de África, pero tiene más niñas fuera de la escuela que cualquier país del mundo. Los estudios son claros. Educar a las niñas favorece la economía, la reducción de los conflictos y mejora la salud pública. Por estas niñas y por el futuro de su país, los líderes de Nigeria deben dar prioridad inmediata a la educación. Y si quieres saber más sobre ella, te invitamos a leer 2 libros. El primero se llama Soy Malala, autobiografía que escribió junto a la periodista Christina Lamb. El segundo se llama Malala, mi historia, que escribió en colaboración con Patrick McCormick. Y como siempre te recomendamos una película, no dejes de ver su historia en Él me llamó Malala, un retrato íntimo de su familia y su día a día. ¿Cuáles son tus heroínas favoritas? Escríbenos en los comentarios, dale like al video y compártelo en tus redes. Y no te olvides de suscribirte al canal para conocer más historias maravillosas como estas. ¡Adiós! Bueno, ya nos empapamos un poco de quién es Malala.
esta activista que, bueno, estuvimos leyendo algunos párrafos de su autobiografía y ustedes pueden también, pues, acudir a otros textos que hablen sobre ella, películas. La verdad es que me parece que su vida es muy interesante y que, como bien señala el video, pues es una muestra de resiliencia, de fortaleza, ¿no? Y de todo esto que ya hemos venido trabajando en el taller, que tiene que ver no solo con sobrevivir a un evento traumático, sino también sanarlo, recuperarnos, seguir adelante y seguir como con toda esta ímpetu por la vida y por la justicia, ¿no? Porque Malala bien pudo decir, bueno, pues ya intentaron asesinarme, yo no vuelvo a mi país y demás, sin embargo, decidió quedarse y decidió, pues, bueno, o sea, quedarse en el sentido de quedarse en la lucha, ¿no? O sea, no darla por hecho, etcétera, ¿no? Sino pues ella seguir continuando como en este plano del activismo y de la defensa, ¿no? Y la búsqueda porque las niñas no pasen por lo que ella pasó. Bueno, y como recordarán, pues quedó como pausada esta actividad en la que nos vamos a ir al texto de Malala para revisar los últimos párrafos que ella decide compartir en esta autobiografía. Nos vamos a ir nuevamente a la carpeta de textos para el taller en el que estamos cursando. Nos vamos a ir al texto de Yo soy Malala y nos vamos a ir a las páginas 52, 57. Entonces, bajamos aquí hasta la página 152, que es pues el final del texto. Hay también una serie de fotos muy interesantes que ustedes pueden revisar cuando tengan tiempo, en el que ella ilustra pues su infancia, parte de su juventud. Entonces, de aquí, donde empieza Le han robado la sonrisa, hasta la página 157, que es el final del texto, vamos a leer, por favor.
Bueno, ¿qué les pareció las últimas páginas de la autobiografía de Malala? La verdad es que a mí me gusta mucho cómo es que ella, pues, termina con una reflexión como muy interesante de lo que ha significado, pues, todo esto que le ha tocado vivir, ¿no? Y cómo también, pues, ella prefiere como, pues, quedarse, ¿no? Con este aprendizaje de alguna forma e interpretarlo como de una forma divina, por así decirlo. Y bueno, de hecho, pues el último párrafo, de los últimos párrafos, pues ella va narrando cómo ha sido pues todas estas intervenciones médicas que tuvo que, por las que tuvo que atravesar al tener una bala pues en su cráneo, ¿no? Y pues toda esta recuperación que hace de Dios, ¿no? Dice, doy las gracias a Alá por el esfuerzo de los médicos, mi recuperación. Algunas personas eligen caminos buenos, otras caminos malos. La bala de una persona me alcanzó, me hinchó el cerebro, me privó del oído y cortó el nervio del lado izquierdo de mi cara en un segundo. Después de ese segundo hubo millones de personas rezando por mi vida y médicos competentes lograron salvarla, ¿no? Yo era una buena chica, en mi corazón solo había deseado ayudar a la gente, no me interesaban los premios ni el dinero. Siempre rogaba a Dios, quiero ayudar a las personas, ayúdame a hacerlo. Y bueno, el último párrafo pues es como también muy significativo de esto. Dice, un talibán dispara 3 veces a quemarropa a 3 niñas en un autobús y no mata a ninguna de ellas. Para mí esta vida es una segunda vida, la gente rezó a Dios para que me salvara y me salvé por una razón, dedicar mi vida a ayudar a los demás. Cuando la gente habla sobre cómo me dispararon y lo que ocurrió, creo que es la historia de Malala, una niña a la que dispararon los talibanes, la que cuenta, no me parece que sea una historia sobre mí. También en este sentido, pues si bien le da su justa dimensión a esta parte que fue el hecho de que le hayan disparado y demás, no deja de lado que pues eso tampoco define su vida, tampoco define su existencia. Sí determinó muchas cosas de las que ahora vive, ¿no? Pero al final pues también ella es más que eso, ¿no? O ella es además de eso. Y bueno, así es como ella decide terminar su texto y como les digo, pues nosotros podemos tener una diversidad de formas de terminar una autobiografía, ¿no? Veíamos que García Márquez era como, bueno, ya, no voy a dar ninguna moraleja ni nada, así es y punto, ¿no? Y ahora vamos también a revisar cómo María Luisa Puga, la escritora de Un diario del dolor, estuvimos viendo que son todas estas anotaciones que ella va haciendo de cómo convive con el dolor de una enfermedad crónica, que aquí no está narrando como tal acontecimientos históricos, sino muy puntualmente todo lo que ella va sintiendo. Y nos vamos a ir entonces ahora al libro de María Luisa Puga, Diario del Dolor. Vamos a leer las páginas 90 a la 92. Entonces voy a compartir la pantalla para que identifiquemos. Aquí está el libro y nos vamos a ir casi hasta abajo. Aquí es la página 92 del texto, no del PDF, ¿no? Sino aquí del número que está en el texto, ¿no? Aquí 85, miren, acá arriba indica el número de la página, así que no se vayan con el PDF porque ni siquiera alcanzan, ¿no? Entonces, aquí la página 90, donde empieza de la escritura, dolor de mi vida, nos vamos a ir ahí vamos a empezar a leer y pues es muy chiquito, ¿no? Hasta donde dice fin. Entonces, aquí empezamos hasta donde dice fin. Es algo muy chiquito, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué les pareció al final de este texto? Que, como se dan cuenta, también está dentro del taller para que nosotros veamos, pues, distintos tipos de escritura, ¿no? Y que, como les he insistido siempre, no nos casemos o no nos enganchemos con que hay una sola forma y que así se tiene que hacer. Realmente la escritura, pues, es muy flexible, es muy creativa y, pues, así es como ella termina, ¿no? Que pues empieza como experimenta a lo largo de toda esta diálogo interno que ella está haciendo o diálogo con este dolor, que al final digo que es interno porque también es algo que ella trae consigo, no es una cuestión como ajena, ¿no? Aunque ella utiliza este recurso como de distanciarse para también un poco personificar al dolor y entonces el dolor pues es un ente que parece como fuera de ella, externo a ella, pero pues que en realidad es ella misma, ¿no? Y bueno, pues así concluyen los textos que hemos estado revisando en este en este taller, perdón. Y pues esta revisión pues es con la idea de que ustedes puedan, como les digo, tener una variedad de ejemplos de cómo quisieran ustedes hacer sus textos autobiográficos. Bueno, otra parte que no quisiera dejar de lado es cómo introducimos diálogos en nuestro texto. Como ustedes recordarán, pues también, salvo que sea una historia como la de El Diario del Dolor, en la gran mayoría de nuestros textos incluimos diálogos con otras personas, incluimos personajes, etcétera, ¿no? Algunas formas para hacerlo es, por ejemplo, dentro de nuestro texto, cuando incluimos lo que otra persona dice, siempre esto va a ir entre comillas, porque no es lo que el autor está diciendo, lo que el protagonista está narrando, sino que es lo que está diciendo otra persona. Esto cuando solo queramos como tomar una frase, ¿no? Dentro del párrafo. Un ejemplo es este párrafo que extrajimos de Los ríos profundos, un libro de José María Arguedas, un escritor peruano, si no estoy mal, a ver, déjenme ver. José María Arguedas, un escritor y poeta peruano, sí estaba en lo correcto, y este es pues una de las obras más distintivas de esta tradición literaria del país. Y bueno, independientemente de eso, pues en el párrafo dice, sabía que al fin llegaríamos a la gran ciudad. Será para un bien eterno, exclamó mi padre una tarde en Pampas, donde estuvimos cercados por el odio. Esta frase, será para un bien eterno, que es la que exclamó el padre, está entrecomilladas porque no la dijo la persona que lo estaba narrando. Quiere precisamente resaltar que esa frase la dijo su papá. Pero como no es un diálogo como tal, sino que es lo que está recuperando lo que textualmente otra persona dijo, lo pone entre comillas. Entonces ustedes pueden narrar párrafos así, ¿no? Bueno, ese día yo me encontraba lloviendo. No, bueno, ese día yo me encontraba y comenzó a llover. Yo me encontraba en el parque y comenzó a llover y estaba con mi madre. Mi madre exclamó, qué mal que comenzara a llover. En cambio, yo estaba contenta porque eso significaba que iban a regarse las plantas del jardín. Pero esa frase que mi madre dijo, qué mal que comience a llover, como se sale de la narrativa que yo estoy haciendo y es textualmente lo que mi mamá dijo, pues lo voy a poner entre comillas, tal cual está en el párrafo que aquí vemos. Otra, pues, estrategia también es de plano, pues, introducir diálogos, ¿no? Que se responden y se mencionan y esto, pues, se hace a través del uso de guiones. Seguramente lo han visto ustedes por ejemplo, cómo se presentan las obras de teatro o en muchísimos textos, pues está esta fórmula de los guiones. Este es un extracto del libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pues de este libro del que se han extraído pues muchísimas citas e interpretaciones, así como adaptaciones del cine. Y bueno, voy a dar lectura a cómo está estructurado el diálogo dentro de esta obra, uno de tantos. Mi niño de Echesier, empezó Alicia tímidamente. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio.
Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia. Oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Entonces, si se dan cuenta, hay una utilización, no sé si alcanza a ver, espero que sí, hay una utilización de los guiones, ¿no? Siempre iniciamos los diálogos, ¿no? Como ahorita, con guiones que van a significar que pues es precisamente un intercambio, una conversación entre dos o más personas, ¿no? Y para que no el lector no se pierda, pues vamos añadiendo de tanto en tanto quién dice qué. Por eso, en la primera línea de este diálogo, dice que empezó Alicia tímidamente el diálogo. Luego le responde el gato. Luego a la tercera línea se sobreentiende que es Alicia la que responde, pues ya no se aclara quién es. Luego se vuelve a aclarar que es el gato para que el lector no se pierda y así sucesivamente, ¿no? Pero pues esta es la forma en que también cuando ya es más de una frase que nosotros queremos recuperar de lo que dice alguien más para pasar a un diálogo, ya no usamos comillas, sino que añadimos estos guiones que nos indican que pues hay una conversación. Bueno, ahora, llegado a este punto, vamos a hacer un recorrido en la actividad 2 para saber qué es lo que nos piden. Recuerden que la actividad 2 pues está en nuestro curso. Nos vamos a ir, vamos a hacer rápidamente una revisión por nuestra plataforma. Aquí pues les debe aparecer así, ¿no? Esta introducción del taller. Luego tenemos el bloque 1, ¿no? Con un video de introducción y luego tenemos el bloque 2, que es el que está finalizando y termina el 23 de marzo. Tenemos aquí una pequeña presentación. Bloque 2. Hola, te doy la bienvenida al bloque 2. Hemos llegado a la mitad del taller y agradezco el empeño y la dedicación que has mostrado hasta el momento. En estas 4 semanas abordaremos temas como el pensamiento creativo y la imaginación en la escritura, así como la sensibilización artística para el autoconocimiento. El objetivo es que realices ejercicios que fomenten la imaginación y la escritura creativa. Como en el bloque anterior, te recuerdo que para sacar el mayor provecho es importante que ingreses constantemente al foro aviso, así como ingresar a las sesiones en vivo en donde puedes externar tus dudas y comentarios. No olvides tampoco realizar la actividad 2 hasta que hayas revisado todas las sesiones del bloque y realizado la actividad 1. Tienes el mensajero o el foro club de dudas para externar tus inquietudes. Úsalos. Te deseo muchísimo aprendizaje. Bueno, después de este video introductorio, pues seguimos, ¿no? Con la plataforma. Tenemos aquí la actividad que se llama uso del pensamiento creativo y la imaginación en la escritura. Y luego, bueno, tenemos en azul este PDF que nos ayuda y nos guía sobre algunos conceptos que hemos repetido a lo largo de este curso y que ustedes pueden pues leer, revisar para complementar, ¿no? La realización de su actividad. Y luego, bueno, la evaluación final que es más bien para los talleristas, que ahí tenemos pues que ir discerniendo quién se aprobó y quién no. Ustedes no se preocupen por ese aspecto. Entonces nos vamos a este rojo, al punto rojo. Aquí tenemos la actividad integradora 2, uso del pensamiento creativo y la imaginación en la escritura. Para reforzar los aprendizajes adquiridos durante este bloque, vamos a realizar en un archivo de Word la siguiente actividad, que tiene por objetivo que describas los sentimientos que experimentaste en un hecho de tu vida a partir del uso de metáforas, de tal manera que puedas desarrollar el pensamiento creativo y la imaginación al utilizar un lenguaje único en la descripción de emociones. Punto número 1, vamos a seleccionar un hecho relevante que hayas escrito en tu línea cronológica realizada en el bloque 1. Ustedes recordarán que en el bloque 1 estuvimos identificando como los acontecimientos significativos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de la vida adulta, si es que pues ya tenemos la edad suficiente para hablar de la vida adulta. En fin, estuvimos haciendo una identificación de las etapas de nuestra vida que de alguna forma son significativas y son relevantes y tienen un impacto en lo que ahora somos como personas, ¿no? No digo adultas porque hay a lo mejor alguien que a lo mejor pues sea incluso menor de edad, ¿no? Entonces,
Pero bueno, se refiere a toda esta conformación de aspectos que pues están configurando quién soy el día de hoy. Entonces vamos a seleccionar un hecho de esa lista, de ese cuadro que hicimos en la actividad 1, pues vamos a seleccionar un hecho relevante, el que nosotros queramos. Vamos a crear un documento en Word y elabora en la primera hoja una portada con los siguientes datos. Nombre de la actividad, que es actividad 2, uso del pensamiento creativo y la imaginación en la escritura, nombre completo de ustedes, grupo en el que estamos, mi nombre y la fecha de entrega de esta actividad. Bueno, la fecha en que suben la actividad, porque recuerden que estas actividades se suben a la plataforma. Describe en el documento de Word los sentimientos que experimentaste en el hecho relevante que hayas seleccionado. Utiliza metáforas en la descripción de emociones. No olvides recuperar los personajes principales que integran el hecho relevante y descríbelos también mediante el uso de metáforas. No olvides que para una escritura original es importante el uso del pensamiento creativo y la imaginación al describir sucesos de nuestra vida desde un punto de vista personal y único. El relato debe tener una extensión mínima de 2.500 caracteres con espacio y máxima de 3.500 caracteres con espacio. Utiliza el tipo de letra Arial en tamaño 12, escribe párrafos justificados a ambos márgenes y con interlineado 1.5. Guarda tu archivo con la siguiente nomenclatura. Actividad 1, nombre de ustedes, apellido. Y van a subir este archivo en el espacio de la plataforma que está dedicado a que ustedes puedan subir la actividad y esperar la retroalimentación de su Batex. Bueno, aquí es muy importante pues prestar atención a las indicaciones. Siempre en toda nuestra vida es importante prestar atención a las indicaciones, qué es lo que nos piden, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque pasa que a veces no leemos con cuidado, por ejemplo, cuando pedimos una beca o cuando vamos a un trabajo y resulta que por no leer con cuidado lo que se nos dice, pues no cumplimos las indicaciones tal cual se solicitan y puede haber pues consecuencias. En este caso, pues como tal, no lo hay, pero es importante irnos entrenando en el cumplimiento de las solicitudes. Primero es que es una hoja Word, ¿no? Es un documento que nos permite como hacer revisiones en el archivo. Luego nos pide recuperar los personajes principales, describir las emociones. Aquí ya no vamos a hacer una tabla, ya no se nos pide hacer una tabla, sino de esa tabla que hicimos en la actividad 1, vamos a recuperar un acontecimiento que nos parezca significativo, que nos parezca relevante, lo vamos a retomar para poder hablar sobre este hecho en términos metafóricos. Recuerden que lo que vimos este bloque es la elaboración de metáforas. Así que es importante que ustedes no pierdan de vista este ejercicio, bueno, esta serie de ejercicios que hemos hecho, para que ustedes puedan hablar de este acontecimiento en términos metafóricos, en términos de comparación, de establecer analogías, similitudes. Van a recuperar los personajes que integran este acontecimiento, los van a describir también a través de metáforas, ¿no? Tanto las características físicas como las características de la personalidad de quienes estamos elaborando estos retratos literarios, ¿no? Y un aspecto importante es que nos dice que el relato debe tener una extensión mínima de 2.500 caracteres con espacio y máxima 3.500 caracteres. ¿Cómo sé cuántos caracteres tengo? Bueno, si ustedes abren un archivo de Word y se van a miren, voy a compartir la pantalla. Se van a ir, denme un momento, aquí está su hoja en Word, ¿no? Aquí la tenemos y demás. Bueno, si ustedes se van aquí a la parte de abajo, aquí les indica cuántas páginas tiene su documento y también cuántas palabras. Si ustedes abren este menú, creo que no está apareciendo en pantalla, pero aquí tienen que, si ustedes le dan clic a donde dice número de palabras, aquí abajito, donde dice número de palabras, número de palabras, páginas, si ustedes dan clic ahí abajo donde dice número de palabras, ahí les tiene que aparecer otro menú aquí en los que les va a indicar cuántos caracteres sin espacio están escribiendo, llevan ustedes escribiendo,
cuántos caracteres con espacio, párrafos y las líneas, ¿no? Entonces, aquí es como ustedes pueden saber, pues, cuántas, si ya se pasaron, si aún pueden, ¿no? Como seguir compartiendo. Entonces, ustedes van haciendo su relato y ahí se van fijando el número de caracteres de los que aún tienen o si ya se pasaron, ¿no? Es importante también que utilicen el tipo de letra Arial en tamaño 12 porque así está la indicación. Luego también es importante pues que escriban párrafos justificados a ambos márgenes, ¿sí? Con interlineado de 1.5. ¿Qué significa párrafos justificados? Que es que los párrafos, tanto las líneas que comienzan del lado derecho como del lado izquierdo, están completamente alineadas, ¿no? No como ahorita en la diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo, donde empieza la escritura, están completamente alineaditas estas líneas, pero del lado derecho, metáforas termina después que la línea donde termina hecho y así, ¿no? No, tiene que estar justificado también así. Bueno, entonces, como les decía, pues es importante emplear metáforas, recuperar los personajes, atender estas cuestiones de formato que a veces, pues, no es el caso de los talleres, pero de sus módulos ordinarios sí les pueden bajar puntos, bajar calificación, por el hecho de que no sigamos el formato como es. Y bueno, también para esta actividad les puede ser útil algunas actividades que pues realizamos durante este bloque. Por ejemplo, cuando pensamos en, hicimos una línea del tiempo, ¿se acuerdan? Identificando como los momentos, ¿no? Pueden identificar, escoger un momento significativo en su vida, tratar de pensar en las siguientes preguntas: ¿qué pasó exactamente en ese momento? ¿Dónde estaba? ¿Quién me acompañaba? Para pensar en los lugares y las personas involucradas, cómo me sentí en ese momento, por qué ese momento es importante para mí. Es muy relevante que ustedes elijan momentos que de alguna forma significaron un parteaguas en su vida, cómo se sintieron, ¿no? Y toda esta serie de emociones sentidas, ¿no? Porque ese momento es importante, aprendizajes o reflexiones, ¿no? Luego van a escribir pues también un relato, 1 o 2 párrafos sobre el momento elegido, ¿no? Piensa en una metáfora que te ayude a describir cómo te sentiste en ese momento y también metáforas que les ayude a describir las personas y el lugar. Pueden guiarse de esta serie de preguntas o reflexiones para poder responder su actividad 2, que yo estoy completamente segura que van a poder, porque es algo que hemos estado trabajando. Bueno, es importante también tener en cuenta cuáles son los requisitos para la constancia final, para que ustedes también vayan, pues, tomando notas o de pronto digan, ay, me falta esto, me falta el otro. Recuerden que un primer requisito para obtener la constancia final del taller es tener el 80% de la asistencia. Esto equivale a haber asistido como mínimo a 13 sesiones del curso. Ustedes mismos pueden hacer sus cuentas. Si yo asistí a 14 sesiones del curso, pues sí, ya, seguramente tengo mi asistencia, este criterio pues asegurado, ¿no? Si sé que o sea, se terminó el taller y yo sé que asistí a 14 sesiones, es decir, solo falté a 2, solo falté a 3, sé que puedo seguir contando con este criterio, ¿no? Luego, también otro criterio es subir a la plataforma las actividades correspondientes a cada bloque. La fecha límite para el cierre de la plataforma es el 23 de marzo a las 11:59, es decir, es el próximo domingo a las 11:59. Yo les sugiero que no dejen todo hasta el final, porque cuando eso pasa, nunca falta que el domingo se nos vaya la luz, se nos vaya el internet, pase alguna cuestión. Entonces traten de no llegar hasta el límite para, pues, subir su actividad a la plataforma. Recuerden que no hay como tal calificación. Es una retroalimentación muy sencilla. Salvo que no sea la actividad indicada, pues sí se cuenta, ¿no? Una vez que ustedes suben la actividad, pues ya, con eso están básicamente cumpliendo el criterio.
Luego, es importante que recuerden que las actividades de la plataforma son independientes de las actividades realizadas a lo largo del taller, porque luego a veces se me confunden y creen que las actividades que hemos hecho durante el taller, pues que ya ese es el requisito para la constancia y no. Acuérdense que las actividades de cada bloque son las que están en la plataforma de nuestro taller, que ya ahorita vimos la segunda actividad. En sesiones pasadas, cuando finalizó el bloque 1, vimos la actividad 1. Entonces es muy importante que suban estas actividades a la plataforma, porque si bien a lo mejor estuvieron realizando las actividades del taller y asistiendo, si no suben estas dos actividades que la verdad es que son muy sencillas, pues de cualquier forma se van a quedar sin el poder tener su constancia. Las actividades son muy sencillas, ya muchos de ustedes tuvieron la actividad 1, entonces ahora vamos con la actividad 2, que me parece que pues sigue estando en esta dinámica de pues seguir, ¿no? Elaborando metáforas, etcétera. Bueno, no sé si algo más se me esté pasando, pero creo que ya. Bueno, y para complementar el tema de la elaboración de metáforas, ¿no? Para pues seguir ampliando sobre de qué forma podemos nosotros elaborar metáforas que pues enriquezcan nuestros textos, vamos a ver el siguiente video que nos habla de metáforas visuales y si bien aterriza mucho en el campo pues de la fotografía, por ejemplo, es interesante también cómo vamos generando escenarios que nos remitan a una emoción, a un sentimiento o a un hecho. Entonces, vamos a ver el video y regresando vamos a comentarlo al respecto. Hola chicos, espero que estén muy bien, me alegra muchísimo saludarlos y hoy vamos a reforzar un poquito lo que hablamos en la videoconferencia y vamos a trabajar algo que se llama metáforas visuales a través del retrato. Entonces, empecemos. Bueno chicos, para poder hablar entonces de nuestro proyecto es importante definir algunas cosas y entre esos está lo que es una metáfora visual porque a través de estos retratos vamos a comunicar un mensaje, pero de una manera distinta, no de una forma literal. Recuerden que en clase hablamos mucho de lo literal y de lo inferencial, así que es muy importante tener en cuenta esto. En el arte vamos a encontrar algo que se llaman las metáforas visuales y funcionan igual que la metáfora en nuestro lenguaje. Comprendamos primero qué es una metáfora. La metáfora es una figura de la retórica donde se reemplaza algo real por algo imaginario, ya que guardan semejanzas. Por ejemplo, en vez de decir, ese hombre tiene la cabeza llena de canas, yo puedo decir que la nieve reposó hilos plateados en su sien. Entonces miren cómo cambia, digamos, la belleza, la estética del lenguaje cuando yo utilizo metáforas a cuando de pronto soy tan literal. Lo mismo sucede en el arte. En el arte yo puedo hacer pinturas totalmente fieles a lo real, pero también puedo utilizar algunos elementos para tal vez decir con imágenes lo que no se puede decir con palabras y utilizar muchísimo la metáfora, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un proyecto que consiste en 6 retratos en los cuales vamos a elegir un tema. El tema no tiene que ser algo específico o social, ¿cierto? Sino más bien algo que nos permite trabajar distintos elementos dentro de la fotografía. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer metáforas visuales, hay unos indicios y unos elementos que nos van a permitir transmitir el mensaje de una forma indirecta, por así decirlo. Un ejemplo que dábamos es que si, por ejemplo, mi tema es la pérdida, ¿sí? Y alguien dijo que podía ser la pérdida de un ser querido, que cómo hago yo para hacer una metáfora visual, ¿cierto? De esto. Entonces dimos el ejemplo de un retrato de una persona cuyas manos están al frente y entre ellas está pasando agua,
¿sí? Es algo que no puedo retener y algo que no puedo evitar que se me escape de las manos. Eso es una metáfora virtual. En vez de yo fotografiar una persona en un funeral llorando, que es lo literal, entonces estoy haciendo un retrato melancólico donde a una persona de sus manos se le escapa un poco de agua. Ahí también entra a jugar el color. Puedo utilizar blancos y negros o tonos fríos que exalten esa nostalgia. Por eso yo les aconsejé que eligieran, por favor, temas relacionados con las emociones o frases de libros o poemas que nos permitieran desarrollar lo de la metáfora visual. Nuestro trabajo debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, debo aplicar todo lo que hemos visto en composición, ¿sí? Chicos, cuando yo les digo aplicar todo lo que hemos visto en composición, es que al momento de crear unas fotos, ustedes utilicen la regla de los 3/3, hacia qué lado van a poner el peso de la imagen, con qué intención, ¿sí? Si voy a hacer un contraluz, si voy a utilizar una luz veteada, si voy a utilizar colores complementarios para generar algún tipo de significado. Pero no es que ustedes van a coger y van a volver a hacer todo lo que ya hicieron en cuanto a técnica, porque esos ejercicios eran más específicamente para que entendiéramos cómo funcionaba la composición. Ahora ustedes van a crear algo totalmente nuevo y se van a valer de ese aprendizaje previo para desarrollar. Entonces, nuestras fotos deben aplicar técnicas de composición. Segundo, deben haber unos indicios o unos signos que transmitan el mensaje. Si, por ejemplo, yo voy a hablar algo que perdura en el tiempo, puedo valerme de utilizar algún filtro en sepia, ¿cierto? Unos rostros de pronto de personas mayores. Puedo utilizar algunos elementos como un reloj en la mano, ¿sí? Buscar esos pequeños signos que le indiquen a la persona cuál es el tema o el mensaje detrás de esos retratos. Listo. Entonces ya tenemos composición y tenemos uso de signos. Lo tercero es que la fotografía debe cumplir con el formato de un retrato, ¿sí? Busca cuál es el plano para que repases cuáles son los planos en los cuales deben estar elaborados los retratos, ¿sí? No van a ser fotografías de cuerpo entero, ni tampoco fotografías con mucha composición de fondo, sino que trabajen mucho el rostro y algunos pocos elementos. Por último, también quiero invitarlos a que de pronto miremos en internet referencias que nos puedan ayudar a desarrollar mejor las metáforas visuales. ¿Cómo puedes desarrollar este trabajo de forma más sencilla? Primero, en un cuaderno, haz una lluvia de ideas, ¿sí? ¿Qué puedo fotografiar dentro de mi retrato? Si mi tema es el amor, ¿qué del amor voy a fotografiar? Y haz 6 ejemplos escritos. Primero, voy a hacer un retrato de una mujer con un labial rojo y va a estar con la mirada, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, ¿cierto? Describe cómo va a ser tu retrato y piensa muy bien cómo se puede convertir en una metáfora visual. Por ejemplo, si retomamos lo que dije al comienzo acerca de la nostalgia de la pérdida, entonces yo puedo decir, lluvia de ideas. Primero, el rostro de una persona. Sin embargo, se alcanzan a ver que de sus manos se escapa agua. Y es una metáfora de que hay cosas en la vida que son inevitables, como la pérdida de alguien, ¿sí? Ahí está el ejemplo clarísimo. Pero si ustedes no estructuran primero su trabajo escrito, pues va a ser muy difícil pues ir sacando las fotografías sin tener una línea. Y también va a ser muy difícil crear las metáforas visuales. En nuestra próxima videoconferencia vamos a hacer un ejercicio de metáforas visuales para reforzar este conocimiento. Sin Bueno, como ya les decía, el video pues está muy dirigido a quienes realizan fotografía u otro tipo de imágenes, ¿no? Pero me parecía importante todo el ejercicio que la chica del video va mencionando en relación a cómo pensar metáforas como más
conscientes, como más pertinentes con respecto a lo que queremos transmitir. Por eso este ejercicio me parece que se puede trasladar muy bien a lo que nosotros hacemos en la escritura. Incluso ella menciona que un paso para poder generar metáforas visuales, pues es poder generar metáforas en la escritura, ¿no? Y si voy a hablar, me gusta cómo dice, si voy a hablar de la pérdida, a lo mejor puedo hablar de la pérdida, de cómo el agua, ¿no? Se me va de las manos sin que yo pueda agarrarla. Por ejemplo, si voy a hablar del amor, por ejemplo, ¿qué es aquello que simboliza el amor? A lo mejor en una fotografía, pues es algo rojo, ¿no? Alguna mujer, decía esta persona, con labial rojo y demás. Pero bueno, en la escritura, ¿cómo puedo metaforizar ese sentimiento? ¿Cómo puedo que el lector, ¿no? Experimente, pues, conmigo esa sensación, esa emoción. Entonces, de esto se trata este ejercicio de la segunda actividad, que podamos construir metáforas pues más conscientes, más, como decía el video, pues más bellas, en el sentido de que, bueno, puedo repetir lo mismo que he estado repitiendo, ¿no? De, bueno, tal persona, no sé, ¿cómo puedo decir? Una persona ya mayor, pero a lo mejor no solamente quiero destacar su edad como un atributo físico, sino que su edad como sabiduría, como una fuente de conocimientos, etc. Todo esto, pues como ya les digo, pues pasa por el tamiz de la reflexión y del sentimiento para que podamos generar textos pues más mejores pensados, que vayan más directamente al sentimiento, etcétera. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan visualizado esta sesión. Estamos ya, como les digo, en la última semana de nuestro taller y el formulario de asistencia estará apareciendo en el foro avisos ahorita en este momento y va a estar abierto por 24 horas para que ustedes puedan ir y, bueno, pues anotar ahí su nombre. Y también hay una segunda pregunta obligatoria, que es cuáles dudas ustedes tienen y que quisieran que abordáramos el último día de la sesión, que es el viernes. Entonces, me gustaría mucho que, además de anotar su nombre, como les digo, pues ustedes puedan ahí anotar sobre qué temas de los que hemos visto en este taller, pues quisieran que tocáramos a lo mejor con un poco más de profundidad o que volviéramos a repetir para que no se queden o no se vayan con ninguna duda, ¿no? Tanto de la creación literaria como de la escritura en términos de la redacción, la gramática, las oraciones, etc. Entonces, por favor, anoten todas sus dudas en este formulario para que a partir de eso, pues nosotros podamos dialogar también el día viernes. Les agradezco mucho que hayan visto esta grabación. Estoy pendiente de sus dudas a través del correo institucional, el club de dudas. No olviden que también es espacio de ustedes y también el mensajero. Les agradezco mucho que estén conmigo en esta grabación. Les envío un saludo y nos vemos el día viernes en nuestra última sesión síncrona.